contigo, ninguno podrá. Un segundito que lo he entendido. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto le hace tener un ánimo especial. Corintios, si vemos, ¿verdad? En las cartas, algo pasa, él tuvo alguna enfermedad, estaba débil, vino de Grecia, no sabemos ahí lo que pasaba, pero tuvo mucha dificultad, pero esta palabra le animó y le edificó y le fortaleció para quedarse, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, es decir, 1 año y medio en Corintios, ¿vale? Después de esto, de este 1 año y medio, a donde vamos a empezar a leer, Pablo se marcha de Corinto, ¿vale? Ahí es donde vamos a empezar a leer. Más que nada os pongo en el contexto, ¿vale? Para que sepáis dónde estamos, ¿vale? Entonces, leemos desde el 18. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Efeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque en gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superior, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, Hasta ahí. Cuando yo, digamos, conocí o entendí o me dijeron, ¿no? No recuerdo, estaba pasando por un momento complicado en mi vida, después de haber estado en un negocio. Yo no he sido muy buen estudioso, no he hecho carrera y siempre tenía... Era muy trabajador y tenía mucho tesón, y la verdad es que
me gustaba emprender y estuve viviendo 5 años en las Islas Canarias y allí pues Dios me permitió, digamos, a través de un pequeño negocio aprender lo que era vivir independientemente, no trabajando 24 horas, porque cuando uno tiene un negocio lo único que hace es trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Y después te digo de haber tenido una economía bastante buena, haber creído que podía con mi tesón y con mis fuerzas alcanzar todo lo que quería y después de haber estado caminando y moviéndome en distintas filosofías, ¿no? Sobre todo de la mente y de uno mismo, pues llegado a Madrid, que estábamos viviendo en casa de mi madre porque mi suegro, padre de Emilia, le habían detectado un cáncer y le daban poco tiempo de vida y pues encontramos una dificultad gigantesca, ¿no? La economía se vino abajo, el negocio, según íbamos en el barco, nuestro negocio se cayó, o sea, a mi madre le salió un herpes del sufrimiento pensando, madre mía, lo que está pasando, ¿no? En la empresa de mi hijo, donde está el negocio y él en el barco viniendo para acá y tal. Y toda la estructura que yo tenía de negocio, de capacidad, de fortaleza, de seguridad, pues estaba, ya no existía, ¿no? Entonces digo, en ese momento de inestabilidad en el que pues milagros, conocía milagros, a mi mamá espiritual. Y con ella, pues conocí también, digamos, el perdón, ¿no? De Jesucristo. Y la verdad es que a mí me presentaron a Jesús como un ayudador. Yo necesitaba ayuda y me dijeron, mira, Jesús está y puede ayudarte. Y yo necesitaba ayuda. Claro, yo no creía en él. Parte de mí tenía que romper toda esa estructura de ateísmo y de confusión. Y decía, bueno, y yo recuerdo que mi oración cuando recibí a Jesús, pues, si existes, te necesito. Ojalá muchas personas hagan esa oración, ¿no? En momentos complicados, porque para mí fue el inicio de conocer a Jesús. Ahora, eso no significó que yo conociera a Jesús o que yo me conociera a mí mismo o que yo supiera qué estaba sucediendo en esa transición, porque hoy vamos a hablar de transiciones. En realidad era una transición. Era de no creer en Dios a creer que hay un Dios. Esa era una transición. Pero digo no completa porque después por los pasos que yo di o por los pasos, digamos, que Dios me fue llevando, porque parece como que es nuestras decisiones las que guían nuestra vida y luego vemos que Dios permite esas decisiones para enseñarnos, ¿no? Todo lo que nos sucede es para bien, entonces, aún las equivocaciones que nosotros hacemos son para bien, ¿no? No te martirices, ¿no? Yo el viernes con Mercy hablaba y dice, he hecho esto mal y tal, y estoy viendo que, claro, pero también Dios ha permitido y eso es para bien, porque te das cuenta, ¿no? De cómo estás dirigiendo tu vida. Entonces, bueno, estuve durante, digo 22 años, no sé si son 22 años, porque no lo puedo contar bien. Algún día a lo mejor hago un repaso bien claro con ayuda de mi mujer que tiene más seguridad en fechas que yo. Pero yo digo 22 años en una iglesia donde no se estaba dirigiendo bien. Y qué importante, ¿verdad? Es estar en un sitio que te dirigen bien, porque si estás en un sitio confiable que no te están dirigiendo bien, pues es un conflicto, pues que tú abres la confianza y estás creyendo que lo que te están diciendo es lo que tienes que hacer y hay momentos complicados, ¿no? Entonces, pasa, ¿verdad? Pasa en las sectas o pasa en la religión, porque hablamos de secta como algo peligroso, pero en realidad toda religión es muy peligrosa, ¿no? ¿Podemos decir que los católicos es una secta? Pues podemos decir. Podemos decir que los evangélicos pentecostales o los evangélicos que creen que el espíritu es algo que
no que le quite importancia a Jesús, pero que se centran más en el espíritu que en Jesús, ¿no? Pues también podemos decir que es una secta. O que los mormones, o que los testigos de Jehová, o que los islámicos. En realidad, la religión en sí es un peligro, ¿no? Porque no es un sitio confiable. Es un sitio que, lo digo por la experiencia mía, ¿no? No lo digo que lo hicieran aposta, ese es el problema, que los mismos que te están dirigiendo no saben, son esclavos, ¿verdad? Dirigiendo, o son ciegos guías, que guían a otros ciegos, ¿no? Parte digo, de lo que no me enseñaron tenía que ver con que yo tenía un corazón que trabajaba por su propia cuenta y que ese corazón era el que me estaba estorbando para el proceso que Dios quería hacer en mi vida. Si los que conocéis la iglesia pentecostal o la iglesia carismática, el mayor problema de esta rama, digamos, de la iglesia es que actúan, que quieren que haya experiencias, y las experiencias las produce el Espíritu Santo, y entonces se mueven a través de las experiencias. Entonces no es la palabra, no es la Biblia, no es en sí lo que está escrito lo que dirige tu vida, sino lo que dirigen son las experiencias. Si utilizan la palabra mal usada, porque de ahí sacan todas estas doctrinas, pero es la experiencia, ¿verdad? Y en parte de esa educación, en esa enseñanza, te hablan de que el Espíritu Santo habla en la mente, y eso es muy peligroso, porque a veces tú escuchas aquí o voces, te crees que son las voces de Dios y no lo son. Entonces, por eso te digo que uno anda confiado. ¡Ay, Dios me ha dicho! ¿Cómo? Y anda confiado, y así estuve yo durante 22 años. No puedo afirmar, no puedo entender si era salvo o no era salvo. Entiendo que era salvo porque Dios me tenía ya marcado. Él sabía perfectamente y estaba dirigido y estaba, mira, en este momento estás en las, estaba como aquellos que nombra el escritor de Hebreos, a ver si una raíz de amargura os vas a desviar y no vais a alcanzar la gracia. Es decir, está hablando a cristianos, a hebreos, ¿verdad? A gente que están conociendo a Jesús, pero que están en el proceso de alcanzar la gracia. ¿Son salvos? Yo creo que todavía no. Uno es salvo cuando alcanza la gracia, ¿no? Y bueno, pues después de un proceso que sería muy largo de contar, y hay muchas historias y muchas experiencias súper fantásticas, pero que no es el fin, digamos, de lo que quiero contar, pues milagros nuevamente, la mamá espiritual que en el proceso primero me hizo creer que existía Dios y que quería ser parte de mi vida. También fue parte de traerme a la iglesia o al lugar donde me iban a mostrar lo que era la gracia. Y ahora entiendo lo que es la gracia. Procesos, ¿verdad? Estamos en procesos. Y aquí en la historia que hemos leído hoy hay 3 procesos que parece como que no se notan, pero que los vamos a ver. Y que nos van a mostrar que nuestra vida también estamos en procesos. Y el final de lo que quiero compartir, pues va a ser lo que, digamos, el entendimiento de lo que tienes que hacer para llegar a la conclusión o poder, porque no es que sea solo un proceso, ¿no? El proceso en el que estás ahora es el que te va a llevar a otro proceso. Es como que estamos en obras, ¿verdad? Lo que Cristo empieza, dice en Filipenses, Él se encarga de acabarlo, pero es a través de pequeños procesos. Vemos a Carmen, ¿verdad?, que ahora está en un proceso.
Gustavo nos ha hablado de un proceso también que ha tenido con su marcapasos y su enfermedad y procesos, ¿verdad? Y esos procesos lo que nos hacen, lo que tenemos que hacer es que ese proceso nos lleve a un proceso donde cada día, como vemos en la vida de Abraham, podemos acercarnos hasta que realmente digamos, wow, lo que Dios tenía para nosotros lo está haciendo y se está cumpliendo, ¿no? Porque el problema es que si no salimos del proceso, seguimos dando vueltas en el proceso y no terminamos la conclusión de este proceso y no podemos empezar otro proceso. ¿Cuál vemos? ¿El de Pablo? Vamos a ver el proceso de Pablo. Pablo, imaginaros, Pablo, un hombre que ya había ido el primero, su corazón estaba totalmente dirigido y puesto para servir al Señor. No le importaba su vida, no le importaba lo que pudiera pasar, se había entregado al 100 menos 1%, bueno, al 100%, a la hora de Cristo, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad? Que el Pablo mira, si no me puedo fijar en Cristo, dice, fíjame en mí, o sea, como algo de ejemplo y tal, y le vemos que aquí está en un proceso. Dice en el versículo 18, ¿verdad? Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. No solo el proceso de raparse la cabeza, sino el proceso de todo este voto que hizo Pablo le hizo ser dirigido, ¿verdad? Por algo que no tenía mucho que ver con lo que estaba viviendo, que tenía que ver con lo que antes era, porque en realidad este voto que él hizo en agradecimiento, por supuesto, porque es un voto que se hace en agradecimiento a Dios, ¿no? Pues le hizo correr y correr y correr y correr y tener que llegar, porque el voto no era solo raparte la cabeza, sino era presentarse en Jerusalén en la fiesta, o sea, todo el voto tenía que ver, y entonces le hizo, pues que cuando los judíos querían escuchar de Jesús, dice, no tengo tiempo, me tengo que ir, o sea, vemos que Pablo aún le quedan cosas, ¿verdad? Estamos leyendo un libro de Lucas que habla de la historia, ¿verdad? Es un libro histórico que relata los procesos que la iglesia, los procesos en que Dios colocó la iglesia, ¿verdad? Para convertirla en lo que hoy en día. Pablo estaba en proceso. Pablo aún, aunque entendemos que era un hombre que había visto cara a cara, bueno, cara a cara se quedó ciego cuando lo vio, cuando lo escuchó, cuando vio el poder, cuando él veía que tenía prodigios, milagros y maravillas a través del Espíritu Santo, cuando él era usado, cuando veía, ¿no? Y veía cómo Dios le usaba y cómo es todo esto, aún estaba en procesos. ¿Por qué? Porque parte de lo que él había sido anteriormente todavía era parte de él. Y tenemos que ver que no nos tenemos que ver en el sentido, ¡ay, es que soy pecador todavía, si he recibido a Cristo! ¿Cómo todavía puedo estar teniendo miedo por esto? Porque tenemos que ver que hay un proceso, porque algo que antes éramos, todavía arrastramos, y el Señor lo que ha empezado, está trabajando para ir, ¿verdad?, convirtiendo en algo que al final tenga su obra completa en nosotros. Entonces, Pablo lo vemos aquí, vemos que él llega y rápidamente corría, ¿no? Llegó, y fíjate que los judíos por lo normal no le querían escuchar, él tuvo siempre el afán de hablar a los suyos, y los suyos eran los que más guerras le daban, ¿no? Porque eran los que le perseguían, los que... Y aquí llega de repente rápidamente a Efeso y ahí los judíos, vamos, quédate más tiempo, háblanos de esto.
se le abren puertas y él no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque ha hecho voto. Se ha rapado la cabeza y ha hecho un voto. Claramente esto no es una doctrina que nosotros, ¿verdad? En ningún sitio, y luego lo vemos que cuando él habla en los libros de enseñanza, en las epístolas, ¿verdad? En ningún sitio dice que esto sea. No, esto es algo parte que tenía él de anterior, de lo que él había sido, de su pasión, ¿verdad? De la ley, de todo esto, y que todavía le quedaba, y que vemos al Pablo aquí pasando por una transición. No lo explica, no lo expresa. Lucas simplemente nos lo muestra. ¿Para qué? Para que veamos que Pablo es humano y que al igual que nosotros tenemos que pasar transiciones. Él pasó también esas transiciones para que el odre viejo, el vino viejo, no venga al odre nuevo. Aquí claramente esto era vino viejo que venía a un odre. Pablo era un odre nuevo, no tenía nada que ver. Jesús ya le había transformado, pero él estaba trayendo vino viejo a un odre nuevo. Y eso trae problemas, por eso nosotros sentimos a veces ese desequilibrio, sentimos esa sensación de, pero ¿cómo es posible? Si yo ya estoy salvo, si ya conozco a Cristo, si el Espíritu Santo está en mí, ¿cómo todavía me pasa esto? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué no puedo tener la confianza? ¿Por qué? Porque estamos en una transición. Ahora, no se trata de ti, se trata de Él. Pero también se trata de ti, que tienes que darte cuenta de lo que va a hacer Él. Porque Él, antes de hacer el cambio, te muestra. La palabra es un espejo. La palabra es un espejo que te muestra. A mí no me dejó milagros, ni la iglesia de milagros, ni todas las iglesias que estuve después, durante esos 22 años, cuál era mi naturaleza. No me dijeron, oye, mira, la Biblia te muestra tu naturaleza. No, yo dije, wow, ahora estoy con Dios. Y estaba yo con mi naturaleza y Dios yendo a un camino nuevo, ¿verdad? Un camino nuevo, pero nadie me dijo, cuidado con tu naturaleza. Cuidado con tus deseos, cuidado con lo que sabes, cuidado con lo que has aprendido, cuidado con lo que has visto. Nadie me lo dijo, nadie me advirtió. Nadie me dijo la Biblia, la palabra. La primera vez que escuché esto lo escuché de la boca del pastor Osopa. La Biblia es un espejo. ¿Cómo un espejo? Y si es un espejo es porque la palabra quiere que sepas quién eres, porque el proceso comienza en que tú entiendas quién eres. No en que tú cambies, no en que tú hagas el cambio, en que tú reconozcas cuál es el arrepentimiento. Vamos al segundo caso. Está aquí Apolos. Apolos dice, entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Esta palabra en griego se refiere a que cuando habla, ¿habéis visto, verdad? Bueno, yo creo que Juan es elocuente. Que cuando habla uno dice, wow, ¿cómo habla, verdad? Te convence por la forma de hablar, y era un varón elocuente. Y dice, poderoso en las escrituras. ¿En qué escrituras? En las del Antiguo Testamento. Aquí no había Nuevo Testamento, ¿eh? Era poderoso, elocuente en la escritura. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor. ¿De qué Señor? ¿De qué Señor? Porque el camino del Señor eso lo habla también en el Antiguo Testamento. Apolos tenía un pequeño problema. Apolos tenía el mismo problema que yo tenía en esos 22 años. Me había arrepentido
de haber estado apartado de Dios? El bautismo de Juan. Había entendido el bautismo de Juan, había entendido que Jesús, ¿verdad? El que predicaba Juan era el que, pero no sabía quién era Jesús. ¿Por qué? Porque nadie le había hablado. Él tenía las escrituras antiguas. Y esto puede pasarnos, ¿verdad? Puede pasarnos que hemos escuchado de Jesús. ¡Wow! Nos hemos arrepentido de nuestro pecado. ¡Ay! Ahora, no de lo que hacemos, porque seguimos haciendo cosas raras, ¿no? No, de haber estado apartado de Dios. Eso es pecado. Cuando tú digas, ¿qué es el pecado? El pecado es estar apartado de Dios. Porque estoy apartado de Dios, hago muchas cosas malas. Ahora, si estoy con Dios, ya no estoy en pecado. ¿Cometo errores? Cometo errores. ¿Hago transgresiones? Cometo transgresiones. Pero están fuera del pecado, porque yo ya estoy fuera del pecado. Ya estoy en Dios, en Cristo. Entonces, a Apolo le pasaba esto. Apolo era un tío elocuente, él seguía al Señor, tenía fe, estaba en Cristo, estaba en Dios, pero no le habían hablado, no le habían dicho realmente. Él seguía enfocado en ese Señor del Antiguo Testamento, es decir, seguía enfocado dirigiendo su corazón, ¿verdad? Su vida a través de la pasión. Y ahora lo vamos a ver. Y bueno, lo conocéis el versículo, porque nos lo han dicho muchas veces. El corazón es engañoso. Pero engañoso no es que nos vaya a engañar. Engañoso. Y engañoso es que te trae una pasión por Dios, te trae una cosa que todos los religiosos, ¿verdad? Que son capaces de matar por sus creencias, están engañados. Siguen a Dios, son capaces de... pero porque están engañados por su corazón. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Todos somos espíritu fervoroso, pero eso no quiere decir que estemos en la posición en la que quiere Cristo que estemos. Hablaba y enseñaba diligentemente. ¡Wow, Apolos! Lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y a eso nos pasa a nosotros. Hablamos, hoy queremos las cosas de Dios. Entendemos que estamos en Dios. Sabemos que somos justos, que somos santos, que somos perfectos, que somos limpios en Cristo. Pero nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has pensado, uy, ¿seguro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? Y comenzó a hablar de nuevo en las sinagogas. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran, fijaros que son las que había cogido Pablo. Ya había Pablo, ya pam, 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 pam. Le había enseñado a Priscila y Aquila y dijo, uy, algo está pasando aquí. Apolo, este hombre es... Pero no. ¿Qué hicieron? Lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino. No le regañaron en público, ni le pusieron aparte y dijeron, mira, te vamos a explicar. Un poco lo que estamos haciendo hoy. O lo que hace Juan cada vez que nos reúne, ¿no? Nos explica, oye, mira, esto es... Apolo tuvo que pasar ese proceso. Me imagino que luego tendría más procesos, pero este es un proceso. Curioso, ¿verdad? Ahora, Pablo, y vamos al siguiente, ¿verdad? Y ya entramos en nuestro proceso. Pablo llega, aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesos y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Discípulos que no habían entendido qué es eso del Espíritu Santo. Este caso no eran elocuentes, este caso no eran fervientes, este caso no tenían
eran simplemente personas como tú y como yo, que seguían, ¿verdad? Eran discípulos, creyentes, pero que no habían oído del Espíritu Santo. Y por lo que indica y lo que vemos, ni lo tenían. Es decir, el Espíritu Santo no viene si tú no entiendes quién es el Espíritu Santo. No, lo tengo, no, no. Y a ellos se les manifiesta con profecía y porque tenía que ver visible y tenía que estar marcado. ¿Para qué? Para que Lucas trajera y nos mostrara que aquí hay un proceso. Y el proceso que nos está hablando es el proceso de los discípulos de Juan. ¿Cómo? O sea, cuando Pablo estuvo aquí ya había pasado tiempo. Todavía había discípulos de Juan que no eran discípulos de Jesús, que no habían escuchado lo que había pasado en Pentecostés. Sí, y aún en el siglo I, 100 años después, seguía habiendo discípulos de Juan, que solo seguían las palabras de Juan. Es decir, hay una transición de antes al después. Y Juan marca digamos, un tiempo en nuestra vida que dice, hasta aquí, Juan, de aquí para allá, Jesús. Y es lo que tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos que pasar esa transición. En Hebreos les llama la atención a los hebreos, el escritor de Hebreos, ¿no? Diciendo, sois niños. Cuando teníais que estar comiendo carne, todavía os tenemos que dar leche. Y es más, no es que estéis enredados en los fundamentos básicos, sino que hay que volverlo a decir, porque ni os habéis enterado. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Somos bebés? Sí, no podéis comer carne porque todavía estáis en las obras muertas, en la imposición de manos, en la doctrina de los bautismos. O sea, hay 6 cositas ahí muy interesantes de ver, ¿no? Pero nos pasa. Estamos entretenidos con las cosas de antes y no nos movemos con las cosas de después. Y no se trata de ti ni de mí, se trata del proceso. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para guiarnos a toda verdad. Es la verdad la que nos hace libres del proceso. Nos va terminando procesos. ¿Cuánto tiempo llevas luchando en tu proceso? Cada uno, ¿verdad? Sabe su proceso. Ay, si me cambiaran el marido o la mujer, terminaría el proceso. No, estás en un proceso. Y no se trata de tu marido ni de tu mujer. Ay, si encontrara un trabajo, terminaría mi proceso. Si encontrara un trabajo mejor. Sí. ¿En qué proceso estás metido? Ahora, para resolver el proceso, hay que entender primero dónde estás y por qué estás, y después dejar que la verdad, ¿verdad?, te lleve a otro lugar, a un lugar más seguro, en donde vas a tener más fe, porque no se trata de ti, sino se trata de Él. Vamos a por ello. Cuando llegamos a Jesús, vamos a ver, primero vamos a ver Colosenses 1:21. Voy a verlo desde aquí. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Extraños y enemigos en vuestra mente. Antes éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Ahora, tienes que entender que ahora, aunque como dice la palabra, ¿verdad? Dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esa mente sigue estando en nosotros. Esa mente sigue estando en nosotros. Ese corazón, ¿verdad? La mente y el corazón es un mismo órgano. Podemos decir que el corazón es el jefe y la mente es el ejecutor de las cosas del jefe. ¿Verdad? Aunque a veces hay sentimientos que no son por pensamientos, que están en otro lado, que no tienen que ver, pero actúa el pensamiento, ¿verdad? El sentimiento te trae a que tu mente, pa. Es decir, tu mente, antes, ¿qué dice la palabra que era? Enemigo. Extraños y enemigos. ¿Cómo que qué era para Pablo lo anterior, ¿verdad? La ley, el legalismo, todas las obras, porque el raparse la cabeza y hacer un voto es una obra. Os voy a hacer esto para que Dios vea. ¿Y qué dice Dios de eso? Que son trapos de inmundicia. No quiero saber nada de vuestros sacrificios y vuestras ofrendas. El arrastre que traía Pablo antes, el enemigo que perseguía a Cristo, ¡wow! Todavía estaba, después de un montón de años, en Pablo. ¿Y dónde estaba? En la mente. Entonces tú tienes que saber que antes eras extraño y enemigo y eso lo arrastras. Lo arrastras. Tu corazón y tu mente, que eres tú misma. Es que eso es muy difícil de poder, porque claro, uno ¿cómo va a luchar contra sí mismo? Eso es imposible. Pero tu corazón y tu mente han sido arrastrados por la misericordia de Dios a un lugar seguro, a la familia de Cristo, pero ellos no están muy contentos. Ellos están engañándote. Sí, estamos aquí muy bien, pero a la mínima te voy a meter en un lío, porque yo necesito todavía cosas, estoy en este mundo, vivo en este mundo, tú te vas a ir, ya sabe Dios a dónde te vas a ir, vida eterna, pero yo cuando este cuerpo muera ya no voy a poder. Entonces, no, mira, yo tengo unos deseos que tengo que cumplir. Está grabando, ¿vale? Déjalo, tengo aquí a la calefacción. De nuestro Mateo 15, 19. Lo digo para lo que esté en la prédica, vale, y eso, pero todo es una cosa que todos conocemos, ¿verdad? Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, las blasfemias, ¿verdad? Y tenemos el mismo corazón. No hemos
No lo hemos sacrificado, no hemos arrancado el corazón, tenemos el mismo corazón. Y ese corazón es engañoso. Pablo trata el tema, porque lo trata muy extensamente. Realmente en los evangelios Jesús lo trata a través del reino. Tú cuando escuches el reino de los cielos es el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, el reino, el reino, el reino. Cuando tú escuches el reino, en realidad Cristo, Jesús estaba ya trayéndonos esa revelación que tenemos que conocer. No, en realidad, no se trata del reino, porque todo se trata de el rey del reino. Lo que pasa es que un rey sin reino no es nada. Entonces, en realidad se trata del rey. Y tampoco se trata del rey, se trata de lo que dice el rey, que es lo que realmente dirige el reino. Entonces, cuando está diciendo el reino, la primera palabra que vemos de Jesús es el reino de los cielos se ha acercado. Dios, a través de Jesús, que es la palabra, se acerca. El reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Nosotros, si Él nos acerca, por mucho que tú quieras, no puedes. Todos los que hemos entrado en Cristo es porque Él se ha acercado, no porque yo le haya buscado. No, Él se acerca. Y como se acerca, tú entras. El reino se ha acercado y entonces el reino tiene un rey. Ese rey tiene una palabra y esa palabra es lo que tanto amamos y estamos indagando. Entonces, cuando hablamos de reino, hablamos de rey o hablamos de palabra, estamos hablando de lo mismo. Es algo, ¿verdad? Y ahora vamos a dar un concepto un poquito más adelante, algo nuevo que nos va a ayudar aún más a poder entender. Entonces, Pablo también lo expresa y está constantemente mostrando esto y donde lo dice muy bien y lo expresa y lo vamos a analizar es en Romanos 12, 1 y 2. Vamos a Romanos. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es la frase que tienes que marcar en tu Biblia. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos está diciendo primero que por favor, por la misericordia de Dios, está ahí casi rogándonos, ¿verdad? Te ruego, mira, ay, céntrate en esto, te lo ruego, por favor, por la misericordia de Dios. No, lo pone con un énfasis, ¿verdad? Porque llega de un momento en el que estamos ahí, hemos llegado a Romanos 12 de la carta y ahí dice, mira ahora, por favor, céntrate en esto es muy importante, ¿verdad? Tienes que presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Digo, ¿qué estás diciendo, Pablo? ¿Qué tengo que hacer? Agradable a Dios, es agradable, pero ¿cómo puedo hacer eso? Que es vuestro culto racional. Hasta ahí uno se siente y dice, pero ahora viene, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué dice esto? Porque nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón se centra en este siglo, se centra en la enfermedad de este siglo, en las necesidades de este siglo, en lo que necesito, en la carrera, en lo que voy a hacer, en lo que voy a hacer, en lo que estoy centrado.
Hoy no me preocupa nada más que las preocupaciones de hoy, las de mañana y las de pasado. Y, ¿verdad? Nuestra vida es como un, ay, ¿ahora cómo resuelvo esto? Ay, ¿cómo? Y dice, no te centres en eso. Vamos a ver. Sí están. Sí, ¿no? Como decía ayer con Emilia, íbamos hablando, dice, ¿el dinero es necesario? Claro que es necesario. Claro que es necesario el dinero. ¿Quién puede vivir sin dinero en este mundo? Imposible. Dice, mira, a Jesús le decía Emilia, ¿no? A Jesús le dijeron que pagara los impuestos. Dice, ¿eh? Oye, pero lo sacó de la boca un pez. Absurdo, porque podría haber dicho, mira, sácalo de la bolsa que tenemos ahí, ¿verdad? Hubiera sido más de esfuerzo, pero de una boca de un pez. ¿Para qué? Para decirnos, mira, de verdad, no va a ser cosa vuestra. El problema no es el dinero que es necesario, el problema es el afán de cómo va a llegar ese dinero. ¿Cómo va a llegar el dinero? Si te llega siempre. Si hasta ahora estás vivo es porque te ha llegado. Claro, el corazón tira y quiere y quiere y quiere más que todo el dinero que tú quieras ganar. O sea, es más, ahora tu corazón está, hoy si tuviera, tendría, vale, ahora te viene lo que el corazón quiere y lo tienes y parece como que el corazón va a estar tranquilo. No, no. El corazón siempre quiere más y más y más. Y si tú te dejas guiar por esos sentimientos y tu frustración es porque no puedes dar alivio a esa frustración, no sales. Entonces, renovar, pero ¿cómo? ¿Cómo renuevo? ¿Cómo no me centro? Bueno, pues te voy a dar la clave porque no depende de ti, depende de tu pensamiento, depende de lo que tú entiendes. ¿Qué entiendes? Pues eso es lo que tienes que renovar. Transformaos. Hay una transformación, ¿verdad? Vemos aquí el proceso. Transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Hay un proceso que me va a cambiar. ¿Para qué? Para que no me conforme a este siglo, para que pueda ser realmente agradable a Dios, para que pueda entender, para que mi culto sea un culto racional, no irracional. Porque el problema es que todo lo que viene del corazón y de la mente es irracional. Por eso cayó Eva y Adán. Porque en su mente había, no voy a morir. Voy a ser como Dios. Voy a conocer el bien y el mal. Ese era el pensamiento irracional. ¿Por qué? Porque no venía de ellos, venía de la serpiente. Porque hacemos. Es como la boca, ¿verdad? Dice que no, el problema no es lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale del corazón sale. Pues igual, lo que hacemos tiene que ver con lo que decidimos. Y si tú decides, no voy a morir, voy a ser como Dios, uy, qué bien, qué buena pinta tiene, cómo he estado tanto tiempo sin acercarme a este arbolito. Hay dos mentes. Está la mente irracional, dirigida por tu corazón y por Satanás, y está la mente de Cristo, la mente de Dios que dice, si comes, mueres. Aquí, qué rico. Si yo estoy en la mente de Cristo, ¿qué hago? Me voy a morir. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios? Si como muero, ¿cómo voy a acercarme? ¿Cómo voy a comer? Por mucho que esté buena, por mucho que vaya a ser. No, esta es la mente de Cristo, está la mente de Dios, esta está mi mente. Ahora, ¿qué hago? ¿Por dónde me estoy dirigiendo? Por mi mente, por la mente de Cristo. El cambio en la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad?
Primera de Corintios 2, 9 al 16, vamos a ver. Y ahí vamos a llegar al clímax del entendimiento de esto. Primera de Corintios 2. Vamos a leer del 9 al 16. Antes de leer esto, pongo un poco... es interesante cuando leas un libro que antes utilices, que busques, ¿no? En Internet tienes todo. Un poco de qué va el libro, que cuándo se escribió, por qué se escribió estas cartas. Es interesante, ¿sabes? Te pone en orden con lo que te quiere decir. Y esta carta Pablo la escribe porque le vienen rumores, le vienen comentarios, alguien le escribía diciendo, mira, la iglesia de Corintios, eso es una fiesta. Unos dicen que son de Apolos, otros que dicen que son tuyos, otros que son solo de Cristo, unicristos, otros no sabemos de qué, pero ahí hay un follón que están todos discutiendo, llega la hora de la cena y en vez de cenar cada uno se lleva su comida, no comparte con nadie, ha llegado hasta tal punto de que hay una persona ahí que se está acostando con la mujer de su padre y le están llamando hermanos y hay un follón en la fiesta que se monta, todos hablando en lenguas, ahí nadie se entera de lo que están diciendo, unos bailes, unos cestas, y un caos. Así estaba la iglesia de Corintios. Cuando Pablo decide escribirles y coge cada tema, despacito, digo, hermanos, vamos a ver, ¿qué está pasando? Tienen que entender que hay que haber un cambio, una transformación. Si te vas más allá de quién eran los corintios, que también es muy interesante saberlo, ¿no? Pues te das cuenta de que eran gentiles, que su corazón, su mente, estaban todavía en las fiestas que montaban para la diosa. Había allí un templo que había cientos de prostitutas y todas las noches salían y traían unas orgías y eso era la forma de adorar a Dios y entonces alababan a esa diosa a través de orgías sexuales y su corazón traía una carga tremenda, ¿verdad? Y ellos lo que hicieron es transformar eso que habían aprendido, eso que traía su corazón en algo nuevo para Dios. Y estaban, por eso lo de las lenguas, el follón de lenguas, eran lenguas extrañas que ellos mismos practicaban con la diosa Osiris, que llegaban hasta el éxtasis, se emborrachaban. Por eso dicen, llenaros del espíritu, no de vino, es de Pablo, porque ellos utilizaban el alcohol para llegar a ese éxtasis. Y en ese éxtasis ellos se encontraban con Dios. Y querían encontrarse con Dios. Y en ese celo de que ahora han dicho los dones espirituales, ellos estaban con ese celo, pero traían y el corazón los dirigía a un lugar no muy seguro, que traía mucha confusión y mucho pecado. En ese contexto, ahí vamos a ver qué nos dice Pablo. Una de las partes, porque la verdad es que son tremendas las dos cartas de los Corintios. Leemos Primera de Corintios 2, 9, 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a parar ahí un momento.
porque el hombre natural no recibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Claro, tú te puedes pensar que aquí está hablando de las personas que no están en Dios, pero las personas que no están en Dios, esa que tienen es que solo tienen su corazón. No tienen a Dios, no tienen el Espíritu. Pero es que tú tienes tu corazón. Y si tú estás razonando a través de tu corazón y de tu mente, tú tampoco las entiendes, las cosas de Dios, a través de tu corazón. Son locura. ¿Verdad? Que a veces parecen locura, ¿verdad? Son locura. Entonces, tenemos ese conflicto. Tenemos un corazón que no ha sido quitado, una mente que el corazón ordena y que nos está llevando. ¿Qué hacemos? Vale, vamos al 15 y al 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y esta es la frase que tenéis que apuntar. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Repítete. Y tienes que creer esta frase. Está hablando de ti y está hablando de mí. Pablo está diciéndonos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso tienes que creerlo. Porque las cosas, los procesos, tienen que ver con el creer, no con el hacer. Tienen que ver con el creer, no con el hacer. Ahora, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que tienes la mente de Cristo? Ah, no, ay, mi mente sé de quién es. Y yo sé lo que estoy pensando. No creo que eso sea Cristo. Y no escucho a Cristo por ningún lado ahí en mi mente. Ese es el problema. Que lo queremos hacer todo con la masa gris. La mente de Cristo es el reino. La mente de Cristo es su palabra. La mente de Cristo es la que te está diciendo, que Él está, su mente está en ti. ¿Mm? Por eso el conflicto, por eso hay una transición, por eso yo estuve 22 años sin entender qué era la gracia, porque yo solo me movía a través de mi mente y de mi corazón. Y mi corazón sí me estaba engañando diciendo todo lo que amaba a Dios, todo lo que quería servir a Dios, todo lo que estaba... Sí, eso el corazón se trabajaba y se esforzaba mucho para que yo creyera eso. Pero claro, yo me esforzaba y me dirigía y era mi mente que no. Y ahora entiendo, ¿verdad? Que es lo que tendió Apolos, que es lo que entendieron estos, que no se trata de mi mente, no se trata de lo que yo piense, no se trata de lo que yo sienta, se trata de la mente de Cristo. Es por creer. La transformación viene por creer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo habéis dicho? Y lo queréis aquí meter en la cabeza. ¡Ay! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en los momentos difíciles la repites. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que no se trata de ti ni de esa palabra, se trata de la mente de Cristo. Tú estás viviendo con la mente de Cristo. Tú tienes que decir, es que no me tengo ni que repetírmelo. Es la mente de Cristo y la mente de Cristo está en mí y yo vivo y me muevo a través de la mente de Cristo. Por eso dice que tú has muerto, que muere cada día. Claro,
Ojalá, ¿verdad? Yo digo, decía el viernes en la reunión, ¿verdad? Ojalá tuviera un interruptor que ¡plac! Pudiera apagar tu mente. Que ahora no mueras, pero pudieras caminar con la mente de Cristo. Si yo pudiera hacer eso, ahora mismo apagaba todos los interruptores, hasta el mío. Pero no. Ahora está diciendo, muere. ¿Por qué? Porque es algo de voluntad. Es algo que tú tienes que hacer. No tienes que aprenderte la mente de Cristo, no tienes que forzarte a ser como Cristo. No, porque la mente de Cristo ya es Él. Él es el en ti, Él te lleva, Él te guía, Él te dirige, Él toma las decisiones, Él te fortalece, Él te sana, Él te da la vida. No, tú no tienes que hacer nada más que desconectar tu mente. Claro, y no podemos, ¿verdad? Porque si lo pudiéramos hacer ahora mismo, todo lo hacíamos. No, está en automático y Dios, por lo que sea, no ha permitido, quiere que esa mente siga funcionando y siga dándole vueltas y tal. Y eso es la voluntad que está dentro de ti. Es como si tu mente estuviera aquí y la mente de Cristo estuviera aquí y en el centro estuvieras tú en tu voluntad. ¿Qué hago? ¿Hago lo que creo, lo que pienso, lo que creo o hago lo que dice la palabra? Ahí estás tú. Tú decides. Tú decides. Y en esa decisión que tú tomas, eres transformado y eres renovado y pasas el ciclo, otro ciclo. Es difícil, es muy difícil, ¿verdad? Ay, es que tengo responsabilidades. Tú decides si realmente quieres, porque tienes. No es que, ay, es que cuando peco no tengo la mente, es que... No, tienes la mente de Cristo en el mismo momento en el que tú recibes, en el que crees que Cristo te ha salvado, te ha limpiado, te ha fortalecido, ya tienes la mente de Cristo. Y la mente de Cristo viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Estamos inundados. El bautismo quiere decir que estamos cubiertos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como la inversión cuando nos bautizamos, pues el Espíritu Santo. Y Él está diciendo, mira, yo estoy aquí contigo para recordarte todas las palabras, para hacerte creer, para entender, para que entiendas la mente de Cristo, las palabras de Cristo. Cuando decimos o cuando oímos, qué importante es leer la Biblia, tenéis que leer la Biblia. No es que no se trata, porque a veces parece como, ay, que bien he leído, Dios estará contento conmigo. No se trata de eso. Se trata de que tienes que saber, tienes que dejarte llevar por la mente de Cristo. Ahora, tu decisión va a depender de lo que realmente deseas. Si tú deseas ser guiado por la mente de Cristo, va a ser sencillo, porque tu propio deseo te va a llevar a la palabra. Tu propio deseo te va a llevar al entendimiento que, ay, ¿esto qué es? Se lo voy a preguntar a Juan, se lo voy a preguntar a José Luis, se lo voy a preguntar a Milagros, ¿esto qué significará? ¿Esto qué? O sea, tu propio deseo de la voluntad de ir a la mente de Cristo. Yo cuando entendí, que fue hace poco, yo no hace mucho, hace meses, no puede decir ni un año, que cuando uno sale de esclavitud pasa a servidumbre. ¡Wow! ¿Cómo? Yo creía que era libre. Y que en mi libertad, no, yo soy siervo. O sea, entonces si soy siervo, tengo que escuchar a Dios. Uy, ¿cómo escucho a Dios? Si no le puedo escuchar en mi mente, lo escucho en la palabra. Pero ¿cómo me voy a mover? ¿No? Porque uno parece como que es las cosas espirituales, pero las cosas naturales, el día a día, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo voy a resolver esto? Eso no está en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué hago? A esa soy yo, por mi cuenta, yo eso. No, yo siervo de Dios para las cosas espirituales. No, yo entendí y le pertenecía, que todo lo que yo iba a hacer en los momentos conscientes, es decir, cuando me despierto por la mañana, por la noche, cuando me duermo, ya no soy consciente, no soy persona. Por eso en los Salmos
David era consciente y dice, ay, Señor, en paz me acostaré y dormiré, porque cuando está dormido viene Saúl y le mata, porque no puede defenderse. Entonces, cuando estoy consciente, cuando me despierto, ahí, soy de él. También soy cuando estoy dormido, pero no sé si le valdré para algo. Bueno, tampoco le sirvo para nada. Ya me despierto, soy de él. Tengo que escucharle. Y en el afán de escucharme fue donde yo dije, wow, ¿dónde le escucho? En la palabra. Y ahí es donde me he puesto, antes me costaba, antes me tenían que decir, vamos, ¿qué libro leemos? Bueno, este mes voy a leer este libro. Y me costaba y me quedaba dormido y ahora no. Y ahora no leo por leer. Tengo que entender. Porque si no, ¿de qué sirve? Y tengo que meditar. Porque si no, ¿de qué sirve? Ay, me he leído todo el Antiguo Testamento en un mes. Vale, ¿y qué has entendido? Bueno, tengo tres versículos más y acabo, ¿vale? Y oramos. Efesios 4:22. Del 22 al 24. Efesios 4:22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Wow! El proceso, ¿verdad? El viejo hombre, ese hombre que le estaba haciendo raparse el pelo a Pablo, ese hombre que Apolo le hacía que fuera ferviente, pero bajo un pacto antiguo, ese hombre en el que los de Juan estaban siguiendo por sus propias fuerzas sin tener el espíritu que les fortaleciera y les guiara. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de él, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Tú no dejes que tu corazón desee. De verdad, trata de hacer pesas con tu corazón. Cada vez que desee, le dices, mira, hoy vas a hacer ejercicio, corazón, porque no vamos a cumplir ese deseo. Vamos a cumplir el deseo de Dios y voy a escucharle, a ver qué quiere decirme. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque ahí es donde decides. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Vestíos del nuevo hombre. ¿Qué nuevo hombre está refiriéndose? Sino a la mente, ¿verdad? La mente de Cristo, el reino, la palabra. Filipenses 4:7. Estoy en Efesios, espera. Filipenses 4:7. Aquí está la promesa. Esto viene de una parte donde muestra Pablo, ¿no? Afanes. ¿Quién no tiene afanes en esta vida? Los afanes son nuestro mayor enemigo, ¿verdad? El afán lo produce el propio corazón bajo los deseos que tiene o bajo las cosas que tiene. Él está ahí. Los afanes nacen de nuestro corazón. Y dice, por nada, el 6 dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer, ¿verdad? ¿Tienes un afán? Pues bueno, pues si quieres quitártelo, si quieres, pues tienes un afán, la palabra dice, preséntaselos, orando, rogando y dándole gracias a Dios, ¿no? Por el afán, ¿no?
Ahora, el 7 es la promesa. Esto es la mente de Cristo. Tú puedes vivir bajo lo que tú estás pensando, bajo el afán, bajo los afanes de este mundo, bajo las complicaciones que puedan tener. Claro, de repente, yo lo sé, porque en mi vida pasa. Tengo, igual que vosotros, yo soy como vosotros, soy de carne y hueso y puedo entender, ¿no? El momento, ¿vale? Y viene el momento en el que tienes la enfermedad, que tienes la dificultad. Las mayores dificultades a lo mejor no son las que padecemos nosotros, sino las que padecen nuestros hijos o nuestras personas queridas, que nada podemos hacer y que desearíamos estar en su pellejo para que pasar lo que ellos están pasando, porque nada podemos hacer para aliviarlo, ¿no? Pero esta es la mente de Cristo y esta es lo que vosotros tenéis que hacer, desconectar el pensamiento, el afán. Ya se lo he pedido, ya le he rogado, ya le he dado las gracias, ahora me voy a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tú no lo entiendes, nosotros no lo entendemos, nuestra mente no lo entiende, el corazón no lo entiende, pero la mente de Cristo dice que sobrepasa todo ese entendimiento. Guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Él. Lo guardará en Él. Esa es la palabra. Ese es el pensamiento. Ahí es donde nuestra mente tiene que estar. No la decisión, la voluntad. Haceros cuenta de que la voluntad está fuera de vuestra mente. Haceros cuenta de que la voluntad, ¿verdad?, está fuera de vuestra mente y que es la voluntad la que va a hacer que vosotros, vuestra alma, vuestro ser, vuestro espíritu, porque ya no sois carnales, sois espirituales, va a hacer que ya no viváis bajo esos pensamientos que están viciados, sino bajo la mente de Cristo. La mente de Cristo. La Biblia no puede mentir. Si alguno cree que la Biblia miente, mejor que busque otro sitio. No, nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad. No es que sea verdad, es la verdad. Y la verdad es Él mismo, es Cristo. Es algo que Él está en nosotros en Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros, la palabra, todo dirigiéndonos. Entonces, ¿nos quita esto los problemas? No, no nos quita esto los problemas. Nos pone, ojalá nos ponga en una posición que el Espíritu Santo, no nosotros, el Espíritu Santo traiga ese fruto incomprensible para quien no tiene el Espíritu Santo. Que en el momento de la dificultad, en el momento del problema, en el momento de hay gozo, hay paz, hay amor, hay mansedumbre, hay fe, hay templanza. Eso es lo que realmente deseamos. No vamos a evitar los problemas. Que nadie te engañe, que porque estés en Cristo no vas a tener problemas. Porque Él mismo dice en la palabra, imposible que no haya tropiezos. Hay del que trae el tropiezo, pero imposible que no haya tropiezos. En este mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. No te muevas bajo tu corazón, muévete bajo la esperanza y la fe de que ahora ya no estás solo, ya no estás sola. Ahora estoy contigo y no voy a dejarte hasta lo último de lo que estás en esa tierra. Y después el cuerpo se va a quedar aquí. Sí, algún día lo vamos a glorificar, pero tú te vas a venir conmigo y vas a estar eternamente conmigo y con todos los demás, como un cuerpo. Entonces, a mí me ha venido muy bien esta palabra. Tenemos
la mente de Cristo. Y yo me muevo, mi voluntad decide moverse por esa mente, que es la palabra. Amén. Fortalezas son lo que te evitan que tú hoy entiendas lo que estamos hablando. Una fortaleza es una resistencia que yo en el nombre de Jesús, y no porque yo sea nadie, sino porque la voluntad de Dios es que esa resistencia caiga. Hoy cae, para que creas, y tu vida pase del proceso que estás viviendo al siguiente proceso. Y siempre para atrás, nunca mirando para atrás. Siempre para adelante, nunca mirando para atrás. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo cumpla y nos haga todo lo que tiene que hacer en nosotros. Amén. Bueno, hay mucho que hablar, mucho que investigar, pero ahora, a partir de ahora, cuando leáis, mirar los procesos y mirar lo que dice Pablo, vais a ver que constantemente nos anima, ¿verdad? A que el proceso sea a través de entender quién somos, quién es Él, que decidamos creer quién es Él y caminemos en esa confianza. Queda mucho trabajo, nos queda todavía, ¿verdad?, unos cuantos días hasta terminar la cantata, y creo que Dios quiere que, lo digo por mí, yo no sé si voy a poder ni dejar a Valencia o no voy a poder bajar o ir a cualquiera, pero me siento en el espíritu parte de todo lo que está haciendo la Iglesia. No solo lo que hace en España, sino lo que está haciendo en el resto del mundo. Y no es un evento, es un proceso a algo nuevo, ¿verdad? Que nos lleva a otro proceso y algo nuevo que nos lleva a lo que Dios y al propósito de Dios como Iglesia. Y es emocionante ser parte, ¿verdad? Entonces, que los afanes y las cosas que están atrás, que vienen de atrás, no te hagan perder todo lo que tiene preparado Dios para todos estos días y lo que queda hasta que Él venga, ¿verdad? Amén. Entonces, voy a orar, ¿vale? Y después. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor. Padre, somos como niños deseando escuchar y aprender tus cosas. Somos conscientes de que tenemos tantas cosas que aprender. Somos conscientes de que cada vez que nos tropezamos, nos hacemos daño y, Señor, nos hacemos heridas y esas heridas duelen, y somos conscientes de que necesitamos conocerte, Señor. Pero nos agrada, Señor, saber de que en todos estos procesos que tenemos y que son difíciles, tú estás con nosotros y que hay un propósito en cada uno de ellos y que ya estás con nosotros. Ya no se trata de que yo tenga que hacer algo para alcanzarte o que tengamos que hacer algo para... No, ya estás con nosotros. Tú tan solo, pues, trabajas con nosotros para que nosotros cada día podamos tener esa libertad que nos da tu verdad, de poder recibir tu amor. Y a través de recibir tu amor, pues ser instrumentos, Señor, como esos vasos, Señor, de barro que tú llenas, Señor. Pero a veces esos vasos tienen fisuras, ¿verdad? Y por mucho que nos llenen, se van por las fisuras. Y lo que queremos es que tú nos des la forma, Señor, esa forma para que realmente tu amor sea almacenado y sirva, Señor, para el propósito que tú nos lo das. No para nosotros, que nada, sí gozamos y disfrutamos de tu amor, ¿no? Pero realmente es un instrumento para llegar a otros, Señor. El vaso no bebe el agua que cae en él. El vaso, el agua que recibe es para que otro la beba, para ser derramado en otro. Gracias, porque sabemos que aun por torpes, que somos muy torpes, estamos en ese proceso y que tú día tras día, Señor, a cada uno de nosotros nos vas a ir llevando y guiándonos de la mano como
como bebés, como niños, Señor, a ese sitio, Señor, de paz, a ese sitio, Señor, de entendimiento, a ese sitio, Señor, de transformación. Gracias, Padre. Señor, oramos, Señor, por las necesidades de cada uno, Señor, por la salud, Señor, de nuestra amiga Carmen Solís, Señor, para que todo salga bien, Señor. Podamos seguir, Señor, en el proceso, Señor, de Gustavo, de su mujer, Señor, de cada una de las personas, Señor, de cada uno de nuestros procesos que nosotros, que tú bien sabes, Señor, pero que te agrada y que tú quieres que nosotros también te lo expresemos, Señor. Con ruego, acción de gracias, Señor, dándote gracias. Gracias, Señor, por cada uno de esos procesos que nos hace, Señor, cada día más conocerte, entenderte, tener esa fe que tú derramas, Señor, y poder, Señor, como cuerpo juntos, Señor, edificarnos y cumplirnos, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Oramos por Juan, Señor, por Paula, por sus hijos, por los ministros, por cada una de las personas que están viajando y haciendo la cantata por Europa, por cada uno de los lugares y de las personas que están interviniendo para este lugar. Señor, que sea, Señor, como un horno, Señor, pero que en vez de emanar calor, emane tu amor, Señor, y que esas personas no entiendan qué pasa, que eso, y que quieran, Señor, que quieran entenderlo, Señor, para que se puedan acercar, Señor, al cocinero que eres tú, Señor, al verdadero Señor, amo y dueño de la vida, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las cosas, Señor. Ponnos, Señor, en el corazón y en la voluntad de las cosas que tenemos que hacer, Señor, que tú tienes previstos para ser parte, Señor, y gozarnos, Señor, de ser útiles, Señor, en este cuerpo en el que tú nos has puesto, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, te damos, Señor. Padre, que la palabra que hoy has hablado a nuestros corazones pueda crecer, Señor, y dar el fruto, Señor. Ese fruto que tú solo puedes, Señor, hacer, y que ese fruto sea mucha palabra para muchas personas, Señor, que están hambrientas, Señor, y necesitan, Señor, y necesitan de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros ya estamos en un lugar seguro, pero hay muchas personas, Señor, que te necesitan, Señor, y que necesitan, Señor, conocer, Señor, este evangelio, esta noticia, Señor, esta noticia de tu rescate, Señor, maravilloso. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, Señor. Sigue con nuestros procesos, Señor, ayúdanos, Señor, a entenderlos y a comprenderlos y a pasarlos y que podamos, Señor, tener ese gozo, Señor, ese fruto, Señor, ese gozo, esa paz, eso que tú solo puedes dar en nosotros. Te damos gracias y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé qué hora es. Amén. Una